Hola a todos, en esta presentación vamos a abordar la evaluación de la información científica. La presentación se estructura en dos grandes bloques. En primer lugar, hablaremos de una evaluación cualitativa y en segundo lugar, abordaremos la evaluación mediante indicadores bibliométricos recogidos en las bases de datos Web of Science, Scopus y también en distintas bases de datos que proporcionan Almetrix. Vamos a hablar de los criterios de evaluación cualitativa. Bueno, en general, la ciencia se reconoce o está asumido que avanza gracias a la evaluación por expertos, por pares, que valoran, entre otros elementos, la actualidad y pertinencia de las fuentes de información empleadas en la realización de la investigación, la actualidad de las citas y referencias, la metodología, la muestra, etc. En la evaluación de la información, por tanto, no se puede decir que existan fórmulas magistrales, pero se pueden aplicar un conjunto de criterios para evaluar tanto las fuentes científicas como las páginas web. En cuanto a la evaluación de las fuentes científicas, vamos a ver una serie de criterios que son estos, son el de autoridad, contenido, propósito, objetividad, pertinencia y actualización de esta información que nos van a permitir realizar una evaluación cualitativa, si queréis, de la información científica. En cuanto al primer criterio, que es el criterio de autoridad, pues hay que reconocer que en todo proceso de evaluación hay que hacer un análisis del autor del que emana ese trabajo, esa investigación. Y si pertenece a una universidad, a un grupo, a un centro de investigación que esté consolidado, reconocido, etc. Este dato normalmente en las bases de datos científicas, Web of Science, Scopus y en otras muchas especializadas, Psycinfo, MLA, se puede localizar en el campo de afiliación, centro de trabajo o dirección del investigador o investigadores que firman los trabajos científicos. En cuanto a la información que procede de Internet, pues lógicamente hay que prestar mayor atención, mayor cuidado, porque bueno, pues en Internet cualquiera puede publicar y no todo, digamos, pasa los mismos filtros que en las bases de datos científicas. En cuanto al contenido, pues lógicamente hay que revisar el contenido, para eso hay que conocer el área de conocimiento y la presentación también formal, si está cuidada, la presentación de citas, referencias, tablas, figuras, estructuras de manuscrito, etc. Si está publicado en una revista, pues se supone que ya ha pasado por ese proceso de revisión formal, pero no aquello que está publicado en Internet. En cuanto al contenido intelectual, pues hay que fijarse, lógicamente, en el nivel de profundidad del contenido, la audiencia a la que está dirigido, la claridad, la precisión, etc. Incluso si se aportan hipótesis a favor y en contra, o ideas a favor y en contra de la hipótesis que se defiende, etc. Y en el formal, pues yo he adelantado lo que había que fijarse, tablas, figuras, referencias bibliográficas, etc. Al abordar el propósito, podemos fijarnos también en la audiencia o público objetivo. Es verdad que las revistas divulgativas pues pueden ser de gran interés, pero a la hora de elaborar un trabajo de investigación, como puede ser un TFG, un trabajo fin de grado o un trabajo fin de máster, ya no digamos una tesis doctoral, pues es verdad que resulta más interesante o más relevante o más pertinente citar investigaciones científicas de libros y principalmente publicadas en revistas científicas. En muchos casos, cuando son en información procedente de la web, pues el dominio a veces pues puede aportar algunas pistas. Si es un dominio comercial, pues habrá que ver cuál es ese propósito, si es un propósito de venta, de motivación para algo, etc. También podemos encontrar en la sección de acerca de nosotros, quiénes somos o similar, en el caso de la web también nos puede dar muchas pistas sobre de quién procede esa información, quiénes son los autores y cuál es su propósito, lógicamente, a la hora de publicar ese documento o web. En cuanto a la objetividad, esto es, digamos, que posiblemente sea el criterio más complicado de comprobar. Pues lógicamente hay que ver si existen declaración de determinados conflictos de interés, si se ha financiado esa investigación, con cargo a qué fondos. Vamos a ver lo que os comentaba antes, si se presentan trabajos contrarios a hipótesis defendidas por los autores, digamos, si hay distintos puntos de vista o en los trabajos que se van citando y referenciando, y también ver si se abordan las limitaciones de ese estudio o bueno, si refuta o apoya las investigaciones previas sobre ese área de investigación o conocimiento. En cuanto a la pertinencia, pues podemos ver que en ocasiones
nosotros establecemos una serie de palabras clave y al obtener resultados, pues digamos que los documentos, los registros que obtenemos en esas bases de datos incluyen esas palabras clave, ¿no? Son relevantes en ese sentido, pero en nuestro caso concreto, una vez que lo analizamos, que revisamos ese resumen, ese título, vemos que no es pertinente, el enfoque no se adapta a nuestra investigación. Entonces, generalmente, esta revisión preliminar se va a hacer principalmente en base al título y al resumen del trabajo, que es lo que nos va a permitir tomar una decisión rápida sobre si nos es útil o no a la hora de elaborar nuestra investigación. En este caso, lo normal es que encontremos sobreabundancia informativa. Entonces, a la hora de realizar un trabajo, lo normal es descartar aquellos trabajos que solo tocan o solo abordan el tema de nuestra investigación de manera tangencial o superficial, y nos centraremos en aquellos en los que el tópico de la investigación se centra de manera principal o como un mayor concepto o concepto principal en lo que a nosotros nos interesa. Aunque esto lógicamente hay que modularlo en función de la información disponible, en que no en todas las investigaciones vamos a encontrar el mismo volumen de información publicada, de literatura científica previa. En cuanto a la actualización, lógicamente, principalmente en casi todas las áreas de conocimiento se podría decir que hay que citar y referenciar preferentemente trabajos publicados en los últimos años, en los últimos 5 años preferentemente. Normalmente, en esas investigaciones se supone que los investigadores han referenciado y han revisado los trabajos más antiguos, no precedentes. Y bueno, y lógicamente siempre que existan revisiones sistemáticas, pues si las encontramos, pues lo lógico es consultarlas, lógicamente revisarlas y citarlas y referenciarlas en nuestro trabajo de investigación, porque eso demostraría que hemos revisado de forma bastante exhaustiva las publicaciones precedentes sobre nuestro corpus, sobre nuestra investigación, sobre nuestro tópico o tema de investigación. Aquí encontráis una pequeña tabla en el que, bueno, con las clásicas preguntas del quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué, ¿no? Respondiendo a estas preguntas que se plantean aquí, pues podremos ver si hemos realizado una evaluación cualitativa de esa información que estamos consultando y que vamos a utilizar en nuestros trabajos científicos o académicos. En el segundo bloque de la presentación vamos a abordar una evaluación de la investigación basada en métricas, basada en indicadores bibliométricos. En primer lugar nos vamos a centrar en la Web of Science, luego veremos Scopus y las métricas alternativas o métricas distintas a las convencionales, si queréis, que están disponibles en otras bases de datos, en Scopus y fundamentalmente en almetric.com. Bueno, los indicadores bibliométricos, digamos, forman parte de un conjunto mayor o de una disciplina, si queréis, que es la bibliometría, que se centra en el análisis de datos bibliográficos cuantitativos obtenidos de la producción científica, de los artículos, capítulos, congresos que se van vaciando en bases de datos internacionales, como son la Web of Science y Scopus. Y estos análisis que se pueden hacer a través de análisis bibliométricos, pues van a permitir conocer la evolución de la ciencia, su forma, etc. Hay muchísimos indicadores bibliométricos disponibles para evaluar los resultados de la actividad científica y ahí vamos a poder ver lo que os adelantaba, ¿no? El número de publicaciones, citas, origen geográfico, colaboración entre investigadores, etc. A través de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, de la FECIT, tenemos a disposición de las comunidades universitarias 2 productos que son la Web of Science y Scopus, que proporcionan, digamos, las métricas más utilizadas actualmente en los procesos de evaluación de la actividad investigadora, pues principalmente de la ANECA. La comunidad universitaria de la UNED puede acceder a estos recursos a través del campus virtual. Son recursos de suscripción, no son recursos gratuitos. Web of Science es una base de datos multidisciplinar que se puede consultar en la versión web desde el año 97, aunque los orígenes de los índices de citas creados por Eugene Garfield, pues digamos que datan del siglo pasado, de la década de los 70, ¿no? De todos los productos que están integrados en la Web of Science, destaca la colección principal, que digamos es el producto que le ha otorgado mayor relevancia y prestigio, si queréis, y digamos y fama internacional, podríamos decir. Esta fuente de información científica, en ella vamos a poder localizar principalmente artículos de revista y también otras tipologías documentales. Es una base de datos bibliográfica y de citación, proporciona también métricas. Para conocer si una investigación es de utilidad o no para un investigador, también hay textos completos disponibles en la Web of Science, cada vez en mayor proporción, pero generalmente cuando encontremos solo
los resúmenes y los títulos va a ser la información que tengamos que revisar para ver si luego nos interesa localizar ese texto completo para nuestro trabajo científico. Entonces hay que diferenciar que la Web of Science no es un servidor de artículos a texto completo, aunque tiene artículos, ni tampoco es una plataforma para publicar nuestros artículos, sino que nuestros artículos se publicarán en revistas que estén indexadas en esos índices de citas de la Web of Science y luego aparezca nuestra publicación en esa base de datos junto con las métricas disponibles. ¿Para qué va a ser útil la Web of Science? Web of Science va a ser útil para buscar investigación sobre un tema científico, identificar revistas en las que publicar, identificar colaboradores, conocer frentes de investigación y luego en cuanto a métricas nos va a proporcionar métricas para evaluar la ciencia, digamos, nuestra investigación a nivel de revista, como son el muy conocido el factor de impacto, el Journal Impact Factor, entre otros indicadores. A nivel de autor nos va a permitir conocer el índice H, los BIM plots y otras métricas disponibles a nivel de autor, y a nivel de artículo fundamentalmente las citas recibidas, y que va a permitir hacer un análisis también, bueno, pues las descargas que ha tenido la base de datos o las visitas, y también va a permitir pues ver, analizar estos datos, estas citas, pues las vamos a poder analizar en función de idiomas, de países que nos han citado, autores, etcétera, ¿no? Y revistas, lógicamente. Al mismo tiempo también proporciona, a través de esta base de datos se elaboran tablas de citas mundiales para cada categoría y tenemos los Essential Science Indicator, también está disponible en los BIM plots, ¿no? Donde podemos ver si un trabajo en un área concreta pues está en un percentil o en otro en función de las citas globales recogidas en esta base de datos. En cuanto a la base de datos Scopus, hay que indicar que es una base de datos que se lanzó en 2004, coincidiendo también con Google Académico. Fundamentalmente se nutre tiene una cobertura muy amplia de editoriales, pero el 10% del contenido aproximadamente se nutre de la propia editorial, que es la productora y propietaria de esta base de datos de Scopus, que es Elsevier. Tiene una cobertura muy interesante del área europeo y asiática, mientras que la Web of Science tiene una cobertura también muy interesante del Centro y Sudamérica. En cuanto a métricas que vamos a encontrar en Scopus, también vamos a encontrar distintos grados de métricas. A nivel de revista encontramos el SciScore, el estimado Journal Run, el SNP, un impacto normalizado, ¿no? A nivel de artículo tenemos las citas, el percentil y indicadores normalizados también para nivel de artículo, como el Fail Weighted Citation Impact. Y también vamos a encontrar a nivel de artículo almétricas, de las que luego hablaremos. Y a nivel de autor, pues también se pueden consultar los perfiles de autor con las citas totales, su índice H, etc. Vemos aquí una pantalla en la que se explica cómo se calcula este indicador normalizado a nivel de artículo. Bueno, pues que indica que si tienes un indicador por encima de 1, significa que está por encima de la media, teniendo en cuenta el año de publicación, el tipo de documento y las materias o las temáticas asociadas con la revista en la que hemos publicado. Haces esa comparativa y puedes saber si tu publicación está por encima o por debajo. Es muy interesante seguir las formaciones que ofrece la CECIT sobre estas bases de datos. Se van convocando regularmente y estas formaciones pues bueno, son interesantes para mantenerse al día de las novedades que semestralmente van haciendo en estas interfaces, las nuevas métricas que están disponibles. Finalmente vamos a abordar el apartado de Almetrics, de las almétricas. Bueno, pues esto de las almétricas son unas nuevas métricas que han venido a enriquecer los procesos de medición de la producción científica y son métricas que se acoplan o se añaden a lo que son la bibliometría tradicional, que se basaba en métricas a nivel de revista, y en este caso son métricas mucho más basadas a nivel de documento. En el origen de la nueva bibliometría se puede situar en el año 2010 con la publicación de Almétrica Manifiesto por el equipo de Jason Priem y otros. Y bueno, pues aquí se establecen 4 pilares para evaluar el impacto de un artículo científico, que se puede estructurar en uso, en revisión por expertos, las citas y las métricas alternativas, ¿no? Que aquí veis que se refieren a almacenamiento enlazado marcado como favorito y las menciones o comentarios en redes sociales. Bueno, ¿qué ventaja tienen estas métricas alternativas respecto a las métricas tradicionales? Pues que son mucho más rápidas de obtener respecto a las tradicionales citas con las que se mide, digamos, el impacto de visibilidad e impacto de los artículos científicos. Al final vienen a enriquecer
la forma de medir el impacto científico en un ecosistema, lógicamente, que cada vez es más complejo y más diverso, tanto a nivel de métricas como a nivel de fuentes que las proporcionan. Porque aquí se citan algunas, pero lógicamente hay más, está Dimensions y hay otras más que irán surgiendo que van a proporcionar tanto métricas convencionales como alternativas. Aquí vamos a hablar de dos principales, que son altmetric.com y PlumX. En cuanto al metric.com, pues vemos que agrega la información de una amplia variedad de fuentes. Se agrega la información de Twitter, de Facebook, de blogs científicos, de prensa tradicional, medios científicos especializados, etc. Proporciona un indicador conocido como el Metric Attention Score, que hay que poner lógicamente en contexto, y es digamos que te da una puntuación ponderada de la cantidad de atención que ha despertado una investigación. Esta fuente de información, almetric.com, se puede consultar de manera gratuita en Dimensions y de manera, digamos, no gratuita a través de la plataforma de la empresa, de almetric.com. ¿Vale? Dimensions, de momento, de forma gratuita, se pueden consultar las almétricas de determinadas publicaciones. Aquí podemos ver el número de Altmetric y luego, pues en la columna de la izquierda nos va a facilitar información de contexto contextual para poder establecer, digamos, un análisis más preciso de lo que es esto, que es un indicador que en principio, sin más, no dice mucho más, ¿no? Hay que ir al detalle de cómo se contextualiza con otros productos, con otras publicaciones similares, ¿no? Con otros indicadores para saber en qué posición se encuentra a nivel de atención captada en redes, en prensa, etc. Por su parte, Plummetrics mide el impacto de las publicaciones a través de una serie de métricas que se clasifican en 5 categorías. Tenemos las citas, tenemos el uso, por otro lado las capturas, las menciones y las redes sociales. Estos indicadores están disponibles a través de la base de datos Scopus. Cuando accedemos a una publicación hay una opción de ver todas las métricas o métricas y ahí vamos a encontrar estas métricas alternativas. Y estas métricas alternativas, aquí presento un ejemplo, pues podemos ver una visión global de ellas, ¿no? Que te puede decir cuántas citas tiene en documentos científicos, y luego también en el caso de que tenga citas en documentos de política, es muy interesante, pero son difíciles de obtener, pues también nos va a dar esta información. Al mismo tiempo tenemos métricas de uso, como pueden ser las visualizaciones en distintas plataformas de los resúmenes, descargas, etc., ¿no? Pero fijaros, cuando vamos a ver las citas de políticas, pues podemos ver en qué documentos oficiales emanados de instituciones de reconocido prestigio, como puede ser la Unión Europea, el Banco de la República, en este caso puede ser italiana o de otro país, o del Banco Central Europeo, alemán, perdón, pues podemos ver en qué documentos de instituciones de reconocido prestigio pues ha citado, en este caso, un artículo científico, su impacto, digamos, en documentos que podemos considerar de políticas o que han servido para hacer informes que pueden, digamos, ayudar a la toma de decisiones. Eso es todo. Espero que esta videoclase haya resultado de interés. Me despido. Recibid un cordial saludo.